Cuando Dios guarda silencio, está preparando resurrección. Mateo 27, del 63 al 64 dice: Señor, nos acordamos que cuando aún vivía, aquel engañador dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso mandé asegurar el sepulcro hasta el tercer día. Mateo 28, 5 al 6 dice: y hablando el ángel dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal y como Él lo dijo. Ahora, fíjate bien, el silencio de Dios no es una ausencia. El silencio de Dios no es que Él esté ausente de nuestras vidas. Es que es la antesala de la resurrección. Padre, en esta hora te damos gracias por este día, te damos gracias por tu amor, tu fidelidad, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por haber entregado tu vida por nosotros y haber resucitado al tercer día, dándole validez a lo que tú querías hacer con nosotros, Padre. Así que te agradecemos tanto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Porque damos un fuerte aplauso a Dios esta mañana, vamos, que se note el ánimo. Hay momentos donde todo absolutamente se queda en pausa. Oramos y no sucede nada. Creemos y ponemos nuestra fe y de repente no vemos. Es como si el cielo estuviera en modo avión. No responde, no nos dice nada, no nos muestra, no nos guía. Parece como que estuviera en modo avión, no está recibiendo nuestros mensajes, no está recibiendo nuestras llamadas. Y esto es lo que vivían los discípulos el día sábado. Jesús ya había muerto, las promesas parecían que estaban enterradas y Dios estaba en silencio. Y a veces nos encontramos de la misma manera que los discípulos. A veces parece que estamos en el día sábado, ese día sábado donde nuestra fe como que ya se está perdiendo, nuestra fe como que ya está acabando a la torre. Todo lo que Jesús dijo no va a suceder, todas sus promesas no se van a cumplir. Y empezamos a tener dudas y empezamos a tener incertidumbre. ¿Por qué? Porque no es fácil esperar en medio de los procesos en nuestras vidas. No es fácil esperar en medio de las situaciones. No es fácil esperar en medio de una enfermedad. No es fácil esperar en medio del dolor. No es fácil esperar en medio de escasez económica. No es fácil. Y a veces parece que en medio de nuestros procesos es como si Dios dijera: voy a guardar silencio. Es como si Dios nos estuviera ignorando. Es como si Dios no tuviera tiempo para atender las oraciones de sus hijos. Pero tenemos que entender que el silencio nunca va a ser el final. Tenemos que entender que la tumba no fue el final. Era el cuarto oscuro donde Dios estaba revelando el milagro. Entonces la tumba no era el final. El silencio de Dios no es el final. Porque el silencio de Dios no significa que Dios no esté obrando. El sábado fue el día más silencioso de la historia. Pero también te aseguro que fue el más activo en el reino de Dios. Porque mientras los discípulos estaban llorando, Dios estaba venciendo la muerte. Colosenses 2:15 nos dice: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. A veces Dios trabaja donde tus ojos no pueden ver. A veces Dios está trabajando donde tus ojos no pueden ver. Es por eso que nuestra fe no es por vista. Porque si tú crees que tu fe necesita ver, te voy a decir algo: nunca va a ser la manera en la que Dios va a actuar a tu favor.
A veces como creyentes necesitamos ver para creer, pero la realidad es que tenemos que aprender a creer sin ver, a caminar sin poder seguir avanzando. Nuestra fe no depende de lo que nuestros ojos vean, nuestra fe no depende de lo que nuestros oídos escuchen, nuestra fe depende de lo que Jesús hizo en esa cruz. Y lo que Jesús hizo en esa cruz fue morir para resucitar al tercer día. Y eso debería ser suficiente para que nuestra fe sea firme y esté fuerte todo el tiempo. Lo que parece abandono puede ser una estrategia divina para tu vida. Aquellas cosas que parecía como que Dios te está abandonando en medio de tu proceso. Aquellas cosas como si pareciera que Dios se está olvidando de ti en medio de tu proceso. Es una estrategia divina de parte del cielo para actuar a tu favor. Porque si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que el silencio confronta nuestra fe. Porque el problema mayor que tenemos no es cuando Dios habla. Es cuando no, gracias. Es cuando no dice nada. El problema no es cuando Dios habla, es cuando no dice nada. Porque ahí es donde cuando la fe deja de ser emoción y se convierte en una decisión. ¿Cómo le pido a Dios que Misión Vida sea una iglesia de fe con decisiones y no por emociones? ¿Cómo le pido que cada uno de nosotros aprendamos a ser la iglesia de Jesús con una fe con convicciones y no solamente por emociones? A veces parece que el creyente se mueve más por emociones que por decisiones. Los discípulos tenían promesas, pero el silencio los estaba haciendo dudar. Hebreos 11:1 nos dice, ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque la fe verdadera no necesita ruido, necesita confianza. La fe verdadera no necesita ruido, necesita confianza. ¿Qué tanta confianza tienes tú el día de hoy? Y me encantaría decirte, tu proceso tiene una explicación. Lo que estás viviendo tiene una razón de ser. Y a veces no lo podemos comprender, no lo podemos entender, pero hay algo que sí tenemos que saber. No sé la manera en la que estés pasando las cosas, no sé la manera en la que estés viviendo tu proceso. Tal vez es inexplicable, pero algo yo tengo claro hasta el día de hoy es que Dios sí cumple sus promesas. ¿Cómo las va a cumplir? No sé, pero las va a cumplir. Y el silencio tal vez en este momento te está destrozando por dentro. Tal vez ese silencio donde Dios no está hablando, donde Dios no está diciendo nada, te está destrozando. Pero hay algo que tienes que tener bien en cuenta. El silencio no es un punto final, es un punto y coma. Algo está por suceder, algo va a continuar en tu vida, algo tiene que pasar. ¿Por qué? Porque así es Dios. Porque después del silencio, siempre viene la resurrección. Después de ese sábado en silencio, llegó el domingo. Y el silencio se rompió con la mejor noticia que se podía recibir. Esa noticia que muchos tal vez decían, no, como lo decían, ahorita lo veremos en Mateo, que dijo, como dijeron que iba a resucitar al tercer día, mandé a poner seguridad los 3 días. Ese engañador, ese mentiroso, y tal vez muchos creyentes a esa altura ya habían creído que Jesús no iba a resucitar. Tal vez muchos de ellos pensaron, muchos de los discípulos empezaron a creer lo que estaban diciendo. Y muchos de ellos estaban guardando silencio y estaban viendo el silencio de parte de Dios. ¿Dónde estaba Jesús? El cual habían puesto su fe, el cual habían puesto sus esperanzas, el cual habían puesto todo lo que eran en Él, en el cual muchos de ellos habían dejado todo lo que tenían por seguirle.
Y era un sábado totalmente en silencio, nadie estaba hablando. Parecía que el cielo había cerrado sus oídos. Parecía que el cielo había dejado algo como inconcluso. Algo se le estaba olvidando a Dios. Y el silencio se rompe con una noticia. Él no está aquí. Él ha resucitado. Las mujeres fueron a buscarlo y se encuentran con la noticia: Él no está aquí. Él ha resucitado. El mismo lugar, fíjate bien, el mismo lugar que parecía derrota, la tumba, donde la muerte supuestamente había vencido a Jesús, se convirtió en la evidencia de la mayor victoria dada en el cielo: la resurrección de Cristo. Él no está aquí. Él no está aquí. Romanos 8:11 nos dice: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús dentro de los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Porque el silencio nunca tiene la última palabra. La tumba no es el final, es el escenario del milagro. Entonces, si Dios está permitiendo el silencio, es porque está preparando vida. Vida a lo que parecía muerto. Vida a lo que parecía que ya no iba a suceder. Entonces, mi querida familia, el silencio no es lo peor que te puede pasar. Es lo mejor que te puede suceder, porque quiere decir que Dios ya está obrando. Quiere decir que Dios ya está trabajando. Y la resurrección tiene algo tan especial. Fíjate, es tan especial que no necesita nada más para verse maravilloso. A veces le queremos agregar cosas a la resurrección de Cristo. Queremos decir ciertos detalles. Pero la evidencia de la resurrección sigue siendo tan palpable en muchas personas que han recibido de parte de Dios milagros que creíamos que no pasarían. Muchos de nosotros hemos recibido paz en medio de incertidumbre, porque así es nuestro Dios. Muchas personas han recibido sanidad en medio de enfermedades complicadas, porque así es nuestro Dios. Matrimonios restableciéndose, matrimonios volviendo a la esencia del amor, porque así es nuestro Dios. Porque aquello que parecía estar en silencio y que no tenía futuro o esperanza, cuando llega la resurrección de Cristo, lo que sucede en nuestras vidas es que vuelve a traer vida a nuestro corazón, vuelve a traer vida a nuestra vida, porque el Espíritu que resucitó a Cristo del medio de entre los muertos es el mismo Espíritu que está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros trayéndonos vida. Y fíjate bien, yo no sé por lo que estás pasando, pero hoy en el nombre poderoso de Jesús, sé que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable para tu vida. Y lo que tu corazón y lo que tus ojos necesitan ver, lo van a empezar a palpar en el corazón. Lo van a empezar a palpar, a ver en lo eterno. Y en el nombre de Jesús van a poder ver aquellas cosas que han estado pidiendo. Solamente porque el amor de Dios es más grande de lo que tú estás viviendo. Aprendamos a confiar, aprendamos a creer. Yo traigo algo que he estado aprendiendo. Y yo estoy aprendiendo a no declarar, ¿sale? Porque declaro esto sobre mí, declaro esto sobre mi vida. Parecía como si le estuviéramos diciendo a Dios qué hacer. Y hay algo que yo estoy tratando de hacer. Y es decir, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Confiemos más en lo que Dios dice que en la declaración de un hombre. Confiemos más en lo que está escrito en su palabra que en la declaración de una persona. Y no digo y no juzgo a los que declaran, está bien, es la manera en que creen, pero yo estoy aprendiendo a creer en la voluntad de Dios, en la que es buena, que es perfecta y que es agradable. Así que
Si hay algo que vas a creer, no es lo que un hombre dice, sino lo que la palabra de Dios dice. Si hay algo que tienes que ver por fe, que no sea lo que tus ojos quieren ver, que sea lo que Dios quiere hacer. Porque la resurrección nos lleva a entender que Dios está preparando vida en nosotros. Dios está preparando vida en nosotros. Y sabes, tal vez hoy estás en el sábado en silencio en tu vida. Ese espacio donde todo está callado. Pero hay algo que tienes que tener bien en cuenta. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Y sabes, es raro que yo haga esto, pero hay algo que Dios está poniendo en mi corazón. Hay personas aquí que tenían el llamado misionero, tienen el llamado misionero. Y tal vez lo dejaron en pausa. Dios lo comenzará a despertar en ti. Dios comenzará a despertar en ti ese llamado misionero. El silencio que te incomoda es el mismo donde Dios está formando tu resurrección. ¿Sabes? Pasar por procesos no es fácil. Todos hemos pasado por procesos, ¿verdad? A veces duele, a veces lastima, a veces parece que no tienen final y tú dices, ay, ¿hasta cuándo se va a acabar esto? Y sabes, a veces vivimos procesos diferentes, de diferente forma cada quien, y empezamos a actuar a través del cansancio. Empezamos a actuar a través del dolor. Nuestra manera de actuar parece ser que ya es actuando en base a algo que ya no es fe, ya es desesperación. Imagínate los discípulos. Piensa en ellos tantito. Jesús les había dicho, les había mostrado, Jesús les había enseñado el camino, les estaba diciendo, ya no vas a ser pescador, ahora vas a ser pescador de hombres. Los discípulos estaban dejándolo todo, estaban entregándolo todo. Llega el día de la cruz, están sentados comiendo, de repente Judas traiciona a Jesús y llegan por Jesús, lo llevan a la crucifixión, lo crucifican y pasan 3 días. Todo estaba en silencio, y imagínate, los discípulos tenían que huir. Pedro huyó, muchos de ellos huyeron. ¿Y qué estaba sucediendo? Todas sus esperanzas estaban en una cruz. Todas sus esperanzas estaban en esa tumba. Todo lo que habían creído, lo que habían dejado, lo que habían anhelado, parecía que estaba roto, que ya no iba a poder pasar nada. Sin embargo, había un plan mayor. Había un plan maestro. Porque lo que hoy parece muerto, mañana será testimonio. Mi querida familia, lo que hoy parece muerto, mañana podrás contarlo como una victoria. Porque si algo tiene la resurrección de Cristo en nuestras vidas, es que no nos podemos quedar callados. Tenemos que contar lo que Dios ha hecho. Yo por eso cada vez, fíjate bien, y hasta ya aparece mi mensaje de predicación. Cada vez que me dicen o que me preguntan por Fara, yo siempre digo, tú la ves aquí, ¿verdad? Jugando, gritando. Y ya me está viendo allá. Ustedes la ven, bien bonita ella. Pero ella no estaba. Y los doctores decían que no. Y hubo tratamientos y hubo muchas cosas que tuvimos que hacer. Y hoy está. Y es un testimonio vivo de que Dios actúa y sigue actuando. Y es un testimonio vivo de que Dios actúa y sigue actuando. Cuando estábamos pequeños, mis hermanos y yo, a mi hermano Luis y a mí, no está hoy Luis aquí, nos dio hepatitis a los dos. La hepatitis la fuerte. Y pues nos metieron a cuarentena. Y el día que nos metieron a cuarentena, teníamos una piñata. Y llega mi mamá y mi papá, pues no van a ir a la piñata. Y mi hermano Luis le dice, papá, ¿cómo que no voy a ir? Si Jesús ya me sanó.
Y se lo dijo, ¿te acuerdas, papá? Jesús ya me sanó. Y yo todavía, ay, ándale, vente, cállate. ¿Quién crees que tuvo hepatitis y quién no? Dios sanó a Luis. Luis nunca estuvo amarillo. Yo sí. Porque aquel que cree en Dios y en su resurrección nunca va a ser avergonzado. Nunca va a ser avergonzado. Fíjate bien, mi hermano David se enfermó porque le recetaron un antibiótico para adulto y era niño. Entonces le bajó todas las defensas. Entonces mi hermano David le dio neumonía con focos múltiples. En pocas palabras, David se estaba muriendo. Y así es como mi familia llega a Cristo. Llega el domingo, una hermanita de 18 años toca la puerta, sale y le dice, y mi mamá pues desesperada empieza a llorar ahí, le dice a la señora, vamos a orar y tal, y nos llevan a la iglesia por primera vez. Y lo que parecía muerte trajo vida a mi casa, porque ni mi hermano no falleció, se levantó y empezó, y hoy lo ves aquí, es el que está con niños. Y lo ves aquí, pero también ves una familia completa que llegó a Cristo a través de un milagro que Dios hizo. Porque la resurrección es un testimonio que tenemos que contar. No nos podemos quedar callados. No nos podemos quedar callados. ¿Qué es lo que has dejado de contar? Porque es tiempo que comiences a contarlo. ¿Qué es lo que te has quedado callado? Porque es tiempo que comiences a contarlo. Le dijeron a las mujeres, vayan y díganle a todos. La resurrección se tiene que contar. El problema de hoy en día es que contamos los milagros como si fuéramos nosotros los que hicimos los milagros. La realidad es que no existe un solo pastor que pueda hacer milagros. No existe ningún solo líder evangelista, profeta, apóstol, como le quieras llamar, que pueda hacer milagros. Todo lo hace Jesús. Todo lo ha hecho Jesús. Entonces, ve y cuenta lo que Jesús hizo en ti. Ve y cuenta lo que Jesús hizo en ti. Restauró tu matrimonio, cuéntalo. Te sanó, cuéntalo. Te proveyó económicamente, cuéntalo. Te dio un trabajo que no esperabas, cuéntalo. Te salvó. Te libró de la peste destructora. ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que Jesús ha hecho por ti? Ve y cuéntalo a todas las personas. Porque eso es lo que va a ser la prueba viviente de que Jesús resucitó hace más de 2000 años. Y hoy en día sigue vivo. Y hoy en día Él sigue viviendo en nuestras vidas. No huyas del silencio. Porque ahí es donde Dios está trabajando más fuerte en tu vida. Prepárate para contar la mejor historia que puedes contar. Sí, había muerte, pero Él trajo vida. Sí es cierto, había enfermedad, pero Él trajo sanidad. Sí es cierto, había desesperación, pero Él trajo paz. Sí es cierto, había problemas, pero Él trajo calma. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Porque cuando Dios calla, no es porque se ha ido de tu vida, es porque está preparando algo grande. Y cuando Él hable, prepárate, porque va a sonar la resurrección. Prepárate cuando Dios hable, porque va a sonar a resurrección. Lo que has dado por perdido hasta el día de hoy, aquellas oraciones que te has olvidado, aquellas peticiones que traías a Dios, están a punto de resucitar en tu vida. Solamente tienes que seguir creyendo. Solamente tienes que seguir confiando. ¿Dónde está Jesús hoy? En la tumba no está. Él ha resucitado. ¿Por qué a veces actuamos como si nuestro Dios estuviera en una tumba? ¿Cuándo fue la última vez que predicaste el Evangelio en el lugar donde te encuentras? ¿Cuándo fue la última vez que te animaste a contarle a todos las buenas noticias que tienes del Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que te animaste a decir, Jesús ha resucitado en mi vida?
Mi querida familia, es el tiempo de empezar a hablar lo que Dios quiere hacer. Es el tiempo de empezar a decirle al mundo lo que Dios está obrando. Es el tiempo. Y no es tu tiempo. Es el tiempo de Dios actuando a tu favor. Es el tiempo de Dios. Es la voluntad de Dios actuando como perfecta, buena y agradable para sus hijos. Aprendamos a confiar. Aprendamos a creer. Aprendamos a pedir paz. Pero sobre todo, aprendamos a vivir una vida digna de aquel que resucitó por nosotros. Porque en la cruz Dios mostró su amor. Pero en la resurrección Él mostró su poder. Dios te ama tanto. Dios te ama tanto que se subió a la cruz. Pero es tanto lo que quiere hacer con tu vida y lo que quiere hacer con el mundo y con las personas que resucitó por ellas. Así que llevemos a las personas lo que Jesús quiere hacer con ellos, contándoles nuestro testimonio. Contándoles nuestro testimonio.